Vale, pues una vez hemos acabado el descanso, vamos a empezar con el siguiente panel, que corresponde con el panel número 2. Este panel se denomina Desafíos y oportunidades en el sector energético y está liderado por CENAT. En este caso, el moderador es Alan. Alan, imagino que estás conectado. ¿Quieres compartir tú la presentación? Perfecto. Un segundo. Vale, dejo de compartir. Mientras tanto, voy a hacer tu introducción, ¿vale, Alan? Perfecto, Eh, está bien. vale, como he dicho, Alan es el moderador. Su nombre completo es Alan Josué Campos Gallo. Pertenece a la institución CENAT CONARE en Costa Rica. En cuanto a los estudios de Alan, es ingeniero electromecánico con máster en administración de negocios y en cuanto a su dilatada experiencia profesional, tiene patentes inscritas, está publicado como inventor en la Oficina de Patentes de los Estados Unidos de América. Trabajó durante 7 años como analista tecnológico en Casa Presidencial del Gobierno de Costa Rica. Además, fue gerente de postventa de Volvo en Centroamérica. Ha sido profesor de física y mecánica en varias universidades de Costa Rica durante 24 años. Es director del área de gestión ambiental del CENAT CONARE desde el año 2011 y durante 22 años ha sido gestor de proyectos y eventos nacionales e internacionales en temas tecnológicos, de innovación y de vinculación en esta institución que nos referimos a CENAT. Así que, Alan, te doy la palabra. Muchas gracias. Gracias, don José, y gracias a todas y todas quienes nos acompañan en este evento temático virtual del proyecto Energy Tran, en el cual socios de América Latina y de Europa nos unimos para impulsar una transición energética sostenible, la cual es absolutamente necesaria para poder desarrollarnos como país, como región, como humanidad en general. Y tal vez como para hacer referencia, una pequeña introducción nada más del tema, nos encontramos con una situación bastante sui generis, porque por un lado tenemos una región europea muy avanzada que ha trabajado enormemente en desarrollar una estrategia para conseguir un sistema energético integrado basado en una estrategia de tres pilares fundamentales: una mayor eficiencia energética y reducción de residuos, una mayor electrificación directa de los sectores de los usuarios finales y el uso de energías renovables y de combustibles bajos en carbono, donde la electrificación no es posible o resulta demasiado costosa. Sin embargo, mientras más avanza la región europea, a más retos se encuentra o se enfrenta y más desafíos tiene que afrontar, de manera que esos desafíos se convierten en una oportunidad de desarrollo, como les decía, ya no solamente como países ni como región, sino como humanidad. Y por el otro lado, una América Latina y el Caribe que tiene una gran capacidad, y una gran cantidad de recursos energéticos sustentables y sostenibles a través del medio ambiente, pero que eh, tiene una capacidad instalada que todavía se basa en sistemas térmicos no renovables o en combustibles fósiles en su gran mayoría. Podemos ver cómo la energía regional es principalmente fósil y se da un aumento en la contaminación atmosférica debido a los efectos negativos de las emisiones de gases de efecto invernadero y contaminantes. Están amarrados esos temas: la sostenibilidad ambiental y la transición energética sustentable y sostenible. Es por ello que tenemos en este panel precisamente a bueno, la estructura va a ser básicamente una presentación que ya estoy realizando, un debate, conclusiones y las consultas, y vamos a organizarlo más a forma de conversación y de debate. Tenemos como panelistas a la doctora Yendri Corrales Ureña, de la Universidad del Centro Nacional de Alta Tecnología. Doña Yendri es investigadora en el Laboratorio Nacional de Nanotecnología en Costa Rica desde el 2016, perdón, súper. Tiene un doctorado en ciencias de materiales con énfasis en nanotecnología de la Universidad Estatal de Sao Paulo, en Brasil, y es ingeniera química de formación. Ha trabajado en institutos como Fraunhofer en Bremen, Alemania, y el Instituto Adolf de Berkeley en Suiza. Su investigación se centra en nanomateriales, ciencia de superficies y materiales híbridos para aplicaciones energéticas. El doctor José Enrique Querido Maya, del Instituto Politécnico de Setúbal, IPS de Portugal.
José Maya es doctorado en energía electrotécnica y de computadores, desempeñándose como en funciones de profesor coordinador del Instituto de Setúbal, Politécnico de Setúbal. También se ha desenvuelto en actividades mayoritariamente en las áreas de energías renovables, de vehículos eléctricos y de almacenamiento de energía, tanto a nivel de desarrollo como investigaciones, y ha colaborado con empresas también, y actualmente es el responsable por el posgrado en vehículos eléctricos e híbridos. El maestro Fernando Lizana, que es experto en redes nacionales de distribución de energía y redes renovables de Costa Rica, es ingeniero en electrónica, egresado del Instituto Tecnológico de Costa Rica, cuenta con una maestría en energías renovables de la Universidad de Zaragoza y un posgrado en gestión de proyectos de investigación y desarrollo del Instituto Politécnico de Valencia, España. Tiene una trayectoria de más de 20 años de trabajo en el Instituto Costarricense de Electricidad. Fungió como coordinador del Departamento de Investigación en Energías Alternativas de la Gerencia de Electricidad y el Departamento de Innovación y Sostenibilidad de la Gerencia General, y actualmente se desempeña como coordinador de planificación de la distribución eléctrica. Y el doctor Ignacio Hernando Gil, del Instituto de Sistemas y Computación y Ingeniería en Computación, Tecnología y Ciencia, INESTEC de Portugal. El doctor Gil es investigador senior en sistemas eléctricos de potencia en INESTEC, Portugal. Anteriormente fue profesor asociado en Ingeniería Eléctrica y Electrónica en el Instituto de Tecnología Industrial, Estia de Francia, y es profesor asociado en la Universidad de Bath, Reino Unido, e investigador doctor de la Universidad Nacional de Edimburgo, Reino Unido. También trabajó en industria con Passive Systems y National Grid del Reino Unido. Ha participado en múltiples proyectos industriales y académicos y tiene una amplia investigación en modelado de riesgos y análisis de redes activas de distribución, tanto como en el impacto generado de las tecnologías de redes inteligentes en la calidad del insumo eléctrico. Su última investigación incluye la optimización de la gestión energética en microredes y sistemas de centros de energía integrados en edificios. El Dr. Gil es miembro senior del IEEE desde 2021, teniendo una licenciatura en Ingeniería Industrial de la Universidad Politécnica de Madrid, España, una maestría en Energía de la Universidad Harold Watt de Escocia, Reino Unido, y un doctorado en Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Edimburgo, Escocia. Bueno, ante estos señores y señoras aquí presentes, mi más estimada consideración, y sin más, vamos a pasar, como les decía, a un estilo de debate que queremos que sea más como conversativo, más como que vayamos aportando los diferentes temas que tenemos. Entonces, tal vez el primer punto que tenemos y que quisiera que habláramos es de la situación actual del sector energético en la Unión Europea y en Latinoamérica y el Caribe, las perspectivas de transición a energías limpias. Tal vez de parte de doña Yendri Corrales y de don Ignacio Gil, ¿qué podemos hablar acerca de las fuentes alternativas de energías limpias y desarrolladas en la Unión Europea y Latinoamérica? Tenemos unos 2, 3 minutos para cada uno de ustedes. Por favor, le doy primero la palabra a doña Yendri y después a don Ignacio. Sí, buenas tardes y buenos días para ustedes. Bueno, como hemos estado conversando, la matriz energética de Latinoamérica ya lleva un 25% de energías renovables, basándose más en lo que es energía eólica y energía solar. Este, Hoy en día ha seguido avanzando. Hay tres grandes proyectos, por ejemplo, en que tienen que ver con la energía renovable. Está el Parque Eólico Magallanes en Chile, ¿verdad? Que es uno de los parques más grandes que va a haber. También es muy interesante, también uno de los parques solares más grandes que se está construyendo en Brasil y un parque eólico marítimo, Ventos do Sul en Brasil, que se prevé que vaya a funcionar en el 2027. Entonces, nos estamos enfocando más en la energía solar y en la energía eólica. Es muy interesante tomar también estos parques eólicos en el mar, y hay desarrollo en las áreas rurales en la parte de lo que es biogás, donde yo tengo un biodigestor, genero el biogás, y con esto puedo alimentar una caldera o otro proceso, ¿verdad? Más que todo, eso es lo que se está viendo en Latinoamérica. Perfecto. Don Ignacio.
Sí, en lo que se refiere, bueno, lo primero, buenas tardes a todos y gracias por darme la oportunidad de participar en este debate, en este panel. Desde mi punto de vista, pues me gustaría hablar un poco de la perspectiva y del mix energético que tiene lugar ahora mismo en Europa. Y para ello me quería apoyar en algunas de las diapositivas que estabas compartiendo, Alan. No sé si necesito compartir la pantalla o tú puedes mostrar. Yo le muestro, mucho gusto. De acuerdo. Perdón, aquí estoy con Yendri. Perdón, ¿ya están viendo la presentación, correcto? Sí, Correcto. Ok, correcto. Muy bien. sería una de las primeras. Voy. La primera, sí, la anterior, Está acá, sí. esta de aquí. Bueno, pues en principio lo que me gustaría hablar un poco es de la perspectiva y el mix energético que tenemos en los distintos países miembros de la Unión Europea y cómo las políticas bueno, los distintos recursos que están disponibles en los distintos países nos hacen recurrir a distintos tipos de generación eléctrica y luego a su consecuente transporte y distribución al consumidor final. He elegido un par de figuras en las que se representa en el lado izquierdo, no sé si se ve muy bien, pero bueno, es para dar una idea de lo que es el mix energético en lo que se refiere a generación eólica en Europa. Y por otro lado tenemos en la derecha la importación de gas natural de Rusia. Entonces, viendo un poco la situación actual, la península ibérica constituye casi un 30% o más, por encima de un 30% de la generación eólica total en Europa. Y por otro lado tenemos países nórdicos, por ejemplo Dinamarca, en el que este tipo de generación es muy, muy, muy contribuyente a la hora de la generación eólica, con más de un 25%. Por detrás tendríamos países como Irlanda, Alemania, por encima de la media europea. La media europea en general es un 6,3% de generación proveniente de parques eólicos, y luego ya tendríamos el resto de países europeos. El contrapunto sería la importación de gas natural de Rusia, por ejemplo. En Europa tenemos una media de un 38% de generación eléctrica proviene de gas importado de Rusia, y al igual que mencionaba, la península ibérica, por ejemplo, España, Portugal, tiene una generación eólica de casi un 30%. Del gas importado de Rusia, España y Portugal, por ejemplo, estarían a la cola de esta lista con un 10% aproximadamente, aunque eso no significa que no hay una importación de gas de otros países como el norte de África e incluso Oriente Medio. Entonces, bueno, quería hablar un poco de esto, y si pasamos a la siguiente diapositiva, Alan. Aquí simplemente he escogido 3 ejemplos de 3 países europeos, España, Italia y Francia, para ver un poco el significado, la importancia que tienen las políticas energéticas a la hora de dar suministro eléctrico al consumidor final. En España tenemos un mix energético bastante, vamos a decir, repartido, con, como decía, una generación eólica de casi el 30%, tenemos una nuclear de alrededor del 20%, y luego, bueno, tenemos una repartición de la generación solar, gas y una pequeña contribución tenemos generación hidroeléctrica, por ejemplo, que es bastante considerable, 12%, y de carbón tenemos una pequeña contribución del 2%. Esto tiene una gran diferencia con países en Europa como Italia, en el que tiene una dependencia muy grande del gas, casi 50%, y también he incluido Francia en esta diapositiva debido a la gran dependencia y a la gran contribución de la energía nuclear, que constituye casi el 70% de generación en este país. Son 3 ejemplos y era el punto que quería hacer. Las políticas, el mix energético
lo importante que es a la hora de elegir los recursos y bueno, de optimizar. Yo en mi caso trabajo con las energías renovables y redes de distribución eléctrica. Cómo optimizar este tipo de gestión y de transporte y distribución de energía eléctrica depende sobre todo del tipo de generación eléctrica que tenemos en cada país. Muchas gracias. Y entonces vuelvo al siguiente tema, que sería, bueno, en cuanto al desarrollo y maduración de la tecnología en la Unión Europea y América Latina y el Caribe. Tal vez escuchar las opiniones y criterios del máster Fernando Lizana, experto en temas de energía, y de don José Maya, de IPS, para ver qué opinión nos dan al respecto. Perdón. Ujú. Tal vez don Fernando, desde el Sí, punto de bueno, tal vista. vez comenzamos, no sé si ven mi cámara, bueno, en todo caso, les comento, en el tema de maduración de tecnologías, bueno, Latinoamérica es muy diversa, ¿verdad? Y no tenemos desde potencias industriales, bueno, ellos no siempre se autoperciben así, pero a nivel global, Brasil, digamos, es de la octava economía del mundo y con empresas transnacionales y con una base tecnológica muy fuerte y con un sistema nacional de innovación muy consolidado. En el caso nuestro, por ejemplo, yo vivo en Costa Rica y bueno, entiendo que esta actividad es para varios países, ¿no? En el caso de nuestro país, no estamos bien organizados con un buen sistema nacional de innovación y la cantidad de patentes, por ejemplo, que generamos como país es muy, muy, muy baja. Entonces, inclusive en la compañía que yo trabajo, que es la empresa estatal de electricidad, en el siglo pasado desarrollamos una tecnología asociada con la tecnología de explotación de producción eléctrica con geotermia. Y bueno, fue una contribución mundial, digamos, fue un sistema de neutralización de pozos ácidos, entonces nos permite utilizar los pozos que se perforan, se extrae vapor geotérmico que viene con alto contenido de ácido sulfúrico, entonces bueno, ya ese vapor sí se puede utilizar y en su momento no supimos cómo patentar ese desarrollo, por ejemplo, que ahora se utiliza a nivel mundial. Entonces, bueno, ahí tal vez lo que se ve es que sí hay potencial desde Latinoamérica para aportar al desarrollo tecnológico, pero sí requiere madurar estos procesos sobre todo de patente. Y el otro frente donde eventualmente sí podemos tener mucho aporte es ya en las tecnologías para diseño, evaluación de nuevas plantas de generación, por ejemplo, como el caso de Chile, que en su momento ellos valoraron que no podían competir con los esfuerzos que se estaban haciendo en Europa, sobre todo en Portugal, para madurar la tecnología de energía, de producción de electricidad con las olas o con energía marina, pero sí vieron que eventualmente tenían siempre espacio para participar, pero por ejemplo en el desarrollo de software para evaluación de plantas de generación con esta tecnología. Y bueno, asociado a la transición energética, sí es muy necesario también desarrollar conocimiento en la adaptación que requieren los sistemas eléctricos a todo nivel, desde nivel tecnológico hasta nivel organizacional. Entonces, sí hay mucho espacio como para compartir experiencias y, bueno, pero tal vez el punto que quería resaltar es la necesidad de madurar competencias a nivel nacional para apoyar en la generación de patentes. Muchas gracias, don Fernando. Don José. Ok, boas tardes, obrigado pelo convite para participar. Vou começar talvez por falar de mostrar a evolução da produção de energia em Portugal e Espanha, aquele diapositivo da evolução da produção de energia elétrica, para ver o que aconteceu nos últimos 30 anos. A seguir, acho eu, da evolução da produção de energia. Representar aqui os casos de Portugal e Espanha. Pode mostrar o diapositivo
da evolução. Alan, Alan, Ok. ¿puedes pasar a la siguiente sí. diapositiva? Ujú. Ok, o seguinte. La siguiente. Sim. Acho que é o anterior. Não há aí outro. Essa é a evolução dos preços, mas antes disso, a evolução da produção de energia. Quais são as principais fontes de produção de energia? Sí, creo que es la anterior La anterior. diapositiva. Sim. Pensava que havia aqui outro. Ok. Então este foi retirado. Pensava que existia, mas não está. Aqui, então, falamos deste. Eu já refiro o outro. Portanto, temos a grande meta da descarbonização de chegar a 2050 com poucas emissões, não é? O que é que está a acontecer? Portugal e Espanha, a Europa no seu todo, Portugal e Espanha têm apostado fortemente nas energias renováveis. A Espanha, em termos de energias renováveis, há 30 anos atrás tínhamos a hidroeletricidade, pouco mais. Depois Espanha apostou no nuclear também, Portugal não. E depois a produção da eletricidade era baseada no carvão e no petróleo. Por volta do ano 2000, houve a aposta no gás natural, principalmente do norte da África, a aposta do gás natural para a produção de eletricidade, o começar a encerrar algumas centrais a carvão e depois a aposta a sério, digamos, e forte nas energias renováveis surgiu um pouco a seguir a 2000, com a energia eólica. Foi aquela energia que mais cresceu, já foi referido, não é? Portugal e Espanha tiveram um grande investimento na energia eólica onshore, e, portanto, com bastante evolução. Temos uma base significativa de produção eólica atualmente. A aposta no fotovoltaico surgiu um pouco mais tarde, primeiro em Espanha, depois em Portugal, mas Portugal está aqui nos últimos 10 anos, Espanha um pouco antes. Portugal tem apostado só no fotovoltaico, Espanha no fotovoltaico e também nos concentradores, no solar térmico. O que é que isso conduziu? Conduziu a uma situação atual de uma grande produção fotovoltaica atual. Aqui, por exemplo, o caso português, por exemplo, nos últimos 5 anos, em Portugal tínhamos, este foi um dia com muito vento, aqui uma base de uma forte produção eólica, o carvão, temos aqui uma produção de carvão, depois de bastante gás natural, o fotovoltaico não tinha muito pouco peso. Agora, recentemente, este mês, um dia típico durante a semana, o que é que está a acontecer em Portugal? Verifica-se que atualmente temos nos preços da energia elétrica, temos a famosa curva do pato, não é? Portanto, os preços da eletricidade muito baixos, praticamente quase próximo de zero, chegam a zero durante o fim de semana, sábados e domingos, porque passamos a ter uma grande produção fotovoltaica. E então, o que é que está a acontecer? Por exemplo, Portugal neste momento aproveita esse preço tão reduzido e está a fechar, a parar as centrais a gás natural e a importar, principalmente de Espanha, com este grande crescimento da produção fotovoltaica que temos atualmente. Portanto, em termos de maturidade, tivemos uma grande maturidade da energia a hídrica, já existia, não é? Recente, da eólica onshore em Portugal e Espanha, e do fotovoltaico.
Houve algumas apostas na energia do mar, energia das ondas, mas as ondas têm mesmo muita energia, são demasiado violentas e acabaram por destruir um bocado os protótipos que foram desenvolvidos e, portanto, e os custos foram relativamente elevados, portanto, foi deixado um pouco de lado a energia das ondas e neste momento é claramente a altura. Portugal está a apostar fortemente nos novos parques fotovoltaicos que conseguem produzir energia a preços muito reduzidos e, portanto, agora uma outra preocupação que surge também é a necessidade de reforçar a rede elétrica para conseguir receber esta energia fotovoltaica e que está com grande crescimento em Portugal. E ficava agora por aqui. Muchas gracias, don José. Para quienes, como observación, para quienes desean hacer preguntas, la señora Mirza González está conectada, recibiendo las consultas que tengan para poder hacer al final un match de preguntas. Entonces, les agradeceré, se les puede dirigir hacia la señorita Mirza González. Siguiente punto a tratar que tenemos es el modelo energético costarricense de don Fernando Lizana y don Ignacio Gil. Y cómo lo han visto el desarrollo por parte de don Fernando y las posibilidades de adopción y tropicalización en la Unión Europea y América Latina y el Caribe. Don Fernando primero, por favor, y don Tal vez Ignacio después. con respecto a los modelos eléctricos o los esquemas de organización institucional, quisiera resaltar una publicación del 2022 de la Agencia Internacional de Energías Renovables, la IRENA, que ellos analizaron, hicieron un recuento, digamos, desde los años 90 que se empezaron los procesos de liberalización de mercados, como en Europa principalmente, inclusive es una directiva, ¿no? de la Unión Europea el tener que abrir el mercado de generación y de comercialización. Y bueno, en el llamado sur global, en los diferentes países se avanzó hasta etapas diferentes. Entonces, en el caso de Costa Rica y bueno, en la mayoría del sur global, no avanzamos en la liberalización de mercados. Nosotros mantenemos un modelo de comprador único con participación de la generación privada solo en el mercado de generación y por concursos, con contratos de PPAs, ¿verdad? Contratos de adquisición de energía. Entonces, la planificación se mantiene como una planificación directiva centralizada. Entonces, ante la transición energética, bueno, inclusive antes de la transición energética, eso nos había permitido consolidar una matriz eléctrica casi totalmente descarbonizada, porque por lo menos los últimos 7 años atrás, bueno, del 2022 para atrás, habíamos pasado 7 años con más del 98% de la generación eléctrica a partir de fuentes renovables. Y bueno, y este año que pasó, el 2023, tuvimos una crisis, digamos, de una sequía, entonces solo produjimos el 95% de la electricidad con fuentes renovables, que aún así, digamos, es un porcentaje muy alto. Entonces, bueno, lo importante de este modelo es que sí permite avanzar digamos, en consolidar lo que ya tenemos, ¿verdad? Una matriz eléctrica descarbonizada, y lo que resalta la Agencia Internacional de Energía Renovable es que lo que se requiere a futuro es readecuar el esquema de organización institucional porque digamos, los sistemas eléctricos, por lo menos que se desarrollaron en la época de los combustibles fósiles, no nos sirven de aquí en adelante. Inclusive los mercados competitivos tienen mayores dificultades para adaptarse a los requerimientos de descentralización, de democratización y descarbonización que plantea la Agencia Internacional de Energías Renovables, y además también considerando el respeto a los límites del planeta. Entonces, bueno, el caso de costarricense puede servir de estudio, como caso de estudio, pero no es fácil trasladarlo a la Unión Europea por el marco institucional que se creó en Europa, digamos, que inclusive en algunos casos puede constituirse como barreras, digamos, para avanzar en transformar el sistema eléctrico. Y es importante también entender la dimensión del cambio que tiene que realizarse, porque pasar a un sistema basado totalmente o principalmente en fuentes renovables variables
implica la necesidad también de descarbonizar las fuentes energéticas firmes que tenemos que utilizar. Em, y además implica conocer cuáles son los límites que tenemos de crecimiento y mantenernos dentro de ellos. Entonces eso implica un esquema de planificación que no necesariamente es fácil hacerlo con la planificación indicativa que se estableció en Europa. Entonces, bueno, eventualmente lo que podría avanzarse es tal vez un diálogo ahí, un análisis de mejores prácticas, pero en realidad cada país tiene que analizar cómo avanzar en este reto con una planificación de largo plazo, que es otra cosa que no se alcanza necesariamente eh, por lo menos con los mercados abiertos en el caso de generación eléctrica. Ujú. Muchas gracias, don Fernando. Don Ignacio, ¿qué opina usted al respecto? Sí, lo primero, discúlpenme porque parece ser que no se me ve. Tengo problemas técnicos con la cámara, pero bueno, veremos a ver si lo puedo resolver de aquí a que acabe el panel. En este aspecto, en lo que se refiere al modelo energético, me gustaría referirme de nuevo a una de las diapositivas que está en la presentación. Si podemos avanzar un poquito. Esta misma. Y más que nada centrarme en el aspecto de los nuevos actores energéticos que poco a poco van teniendo un peso más grande en la cadena de generación, transporte, distribución y bueno, lo que es el paso final para hacer llegar la energía eléctrica al consumidor. Siempre nos hemos estado basando durante muchos años en esta red de distribución que podemos llamar pasiva durante muchos años, y en Europa últimamente hablamos del concepto de smart grids, en el que la fiabilidad del suministro eléctrico puede llegar a ser superior al 99%, es decir, tenemos muy pocos problemas a la hora de hacer llegar la electricidad al consumidor final. Pero a la vez tenemos un gran desafío, que es la optimización de la energía y la integración de las energías renovables, no solo en lo que se refiere a gran escala, sino también cerca de los puntos de consumo y con los distintos problemas y desafíos que esto conlleva. Porque hemos pasado de un modelo de negocio de inversión de más cobre en las redes eléctricas a una inversión en aplicaciones de redes inteligentes, en el que lo que se busca es la eficiencia energética, la optimización de los recursos y sobre todo proveer una flexibilidad no solo a los distintos actores de la cadena energética, sino también a los consumidores finales. Entonces, bueno, aquí lo que vemos es un poco... es una figura que muestra un poco cómo empieza a cambiar este paradigma. Tenemos figuras como el agregador, empresas que comercializan la energía eléctrica, que ya no viene a ser la típica empresa de distribución de energía eléctrica, y sobre todo estamos pasando a poner un valor, a economizar la flexibilidad o, por así decirlo, distintos tipos de consumo y cambios en el consumo que se pueden hacer a través de almacenamiento de energía eléctrica, el uso de la electrificación de la movilidad a través de los coches eléctricos, y también el concepto de comunidad energética o incluso autoconsumo a nivel de edificios y demás. Entonces, esto supone un paradigma y muchos desafíos a la hora de desarrollar nuevos modelos de negocio, y el mercado de electricidad está teniendo un gran cambio, y sobre todo, hablo por experiencia propia. En Inestec tenemos varios proyectos financiados de Horizon Europa, en los que la mayoría de proyectos tienen aspectos de este tipo de conceptos, desarrollo de nuevos modelos de negocio para adaptarse a los nuevos mercados de electricidad que tenemos viniendo en el futuro más próximo. Muchas gracias, perdón, muchas gracias, don Ignacio. Pasamos al siguiente bloque,
Ya que tenemos tal vez un encuadre general de la situación actual, pregunta concreta y de desarrollo interesante. ¿Cómo están los desafíos de las energías limpias en el sector energético en Europa y América Latina? Que al final de cuentas es lo que nos trae aquí, nuestro panel de desafíos y oportunidades. Tal vez para consultarle a don Fernando Lizana y a don José Maya, el gran desafío de la descarbonización, visto desde el punto de vista de América Latina y desde Europa. Don Fernando. Sí, la descarbonización, tal vez de desafíos a nivel tecnológico son la integración de fuentes renovables variables, ¿verdad? De hecho, nosotros, en el caso de Costa Rica, como tenemos esta planificación centralizada y directiva, hemos desarrollado un sistema eléctrico basado principalmente en energía hidroeléctrica y geotérmica. Ya con esta transición energética ya hemos integrado bastante energía eólica y estamos recién empezando a integrar energía solar, pero todavía porcentajes relativamente moderados. El problema es cuando ya hay casos como el de Dinamarca, digamos, que ya tiene casi un 30% de electricidad a partir de energía eólica. Eso ya genera muchísimos problemas técnicos a nivel de red. Y claro, hay que buscar soluciones por país, ¿verdad? Porque en el caso de Dinamarca tiene interconexiones muy fuertes con sus vecinos, entonces, cosa que en un país como nosotros, Costa Rica, no necesariamente podemos tener. Sí tenemos una interconexión, pero es muy limitada con Panamá y con Nicaragua. Entonces, el reto es justamente cómo aprender a basar un sistema energético en estas fuentes renovables variables. Entonces, las herramientas que se tienen son la gestión de la demanda, que eso implica justamente utilizar una de las herramientas, principalmente la que mencionaba ahorita compañero Gil, que es redes inteligentes, ¿verdad? Que nos permitan entonces desde la operación del sistema eléctrico poder controlar, por ejemplo, la carga de vehículos eléctricos o el uso de sistemas de almacenamiento energético. Entonces, que eso es otra de las tecnologías que va a habilitar esta transición, que ya está habilitando esta transición energética, el almacenamiento, ya sea con baterías o con otras tecnologías como turbobombeo, o inclusive el almacenamiento térmico que se está desarrollando muy rápidamente y que también se puede acoplar con los sistemas eléctricos. Otro punto importante es considerar que ahora el desarrollo de los sistemas eléctricos se va a acoplar entonces con el desarrollo de los sistemas de combustibles, digamos, porque la idea es abandonar los combustibles fósiles y que todos los combustibles que requeramos se produzcan con electricidad renovable, los llamados, bueno, Power to X o e-fuels. Entonces eso va a implicar una necesidad de pensar el desarrollo de los sistemas eléctricos para que se acople, por ejemplo, con la producción de hidrógeno verde, que es otra de las grandes herramientas para descarbonizar la economía y que requiere infraestructura muy grande y que afecta a la operación del sistema eléctrico. Porque por lo menos a nosotros ya hemos recibido una avalancha de inversionistas que quieren y llegan y nos dicen, mira, queremos comprarles el 20% de su electricidad para producir hidrógeno verde. Entonces, claro, no tenemos capacidad para recibir estas inversiones y aunque quisiéramos, se está evaluando inversiones más pequeñas, pero implica reconfigurar nuestro sistema eléctrico y todavía sin incorporar más bien la producción de hidrógeno, por ejemplo, con la producción eléctrica con fuentes renovables variables. Inclusive puede ser una herramienta, ¿verdad? Como se hizo en un proyecto piloto en Alemania, donde tienen un electrolizador produciendo hidrógeno y que le vende más bien servicios de flexibilidad a la red. Entonces, en general, el reto de la descarbonización implica un rediseño de los sistemas energéticos nacionales, incluyendo también la parte de sostenibilidad, que no puede quedar fuera y que por cierto, por lo menos en los principales planes de descarbonización no se está tomando en cuenta esto, ¿verdad? El efecto que tiene la transición energética actual sobre el ambiente, que inclusive en muchos casos implica que no es viable es, eh, pensarla solo como un cambio tecnológico, ¿verdad? Entonces también es importante meter dentro de los planes de desarrollo e inclusive de los planes de investigación la parte de la demanda, no solo trabajar en la oferta energética, que tiene estos retos que mencionamos, ¿verdad? Basarnos en energía eólica y solar principalmente, sino también cómo reducimos la demanda, cómo aprendemos a vivir con menos energía y cómo reconfiguramos una economía que al final se basó en fuentes energéticas
firmes y baratas, que eran los combustibles fósiles, y que ahora hay que abandonarla por fuentes energéticas variables y que tienen estos retos tecnológicos que mencionamos. Muchas gracias, don Fernando. Don José, ¿su opinión al respecto? Um, Penso que os grandes desafios atuais dependem um pouco de país para país, não é? Das suas fontes de energia. Portanto, o objetivo mundial e da Europa que tem apostado é descarbonizar o consumo energético nos edifícios, a partir de 2000 e dos novos edifícios a partir de 2030, proibir a venda de novos veículos com motores de combustão a partir de 2035 e chegarmos a 2040 com toda a energia elétrica ser de origem renovável. Agora depende das realidades. Portugal e Espanha, portanto, vizinhos na mesma área, têm muito sol, têm atualmente estão a apostar muito na energia fotovoltaica, para além de já terem apostado também no eólico, cresceu bastante. Criaram um mercado ibérico da eletricidade, portanto as trocas de energia são fáceis entre Portugal e Espanha, só que as grandes apostas atuais das energias renováveis foram energias intermitentes. A eólica, que é relativamente mais constante, mas pode haver um dia com muito vento, outro dia sem vento. O solar só existe durante o dia, e nem todos os dias, mas felizmente na Península Ibérica temos bastante sol. Então, qual é o grande desafio que se coloca? É que com esta aposta neste tipo de energia renovável, foram que mais, digamos, amadureceram neste tempo e que têm preços mais atrativos. Se queremos fechar as centrais termoelétricas a gás natural, Portugal já fechou todas as que tinha a carvão, necessitamos obrigatoriamente de armazenar. O problema do armazenamento de energia é o grande desafio atual, para além de todos os aspectos da regulamentação, da rede elétrica inteligente, que tem que existir, mas a parte do armazenamento penso que será o desafio crítico atual. Não é só o armazenamento em baterias, e será o armazenamento para um dia ou dois, mas também é importante. Terá que ser o armazenamento na bombagem, nas hidroeletricidade. Portugal tem apostado e continua a apostar algumas barragens a reforçar a capacidade de bombagem para conseguir usar energia quando há em excesso, energia renovável de origem eólica, e armazenar de forma hidroelétrica. E neste momento também está a haver o grande desafio, está a haver um grande financiamento europeu e Portugal está a atribuir esse financiamento a empresas para produzir hidrogênio verde, metano também de origem renovável. Portanto, estão a haver agora concursos de muitos milhões de euros precisamente para dar esse apoio, porque não chega só a armazenar em baterias, não chega só a armazenar tanto implementar mais capacidade de bombagem nas barragens, temos que ir para mais além do que isso, temos que ter capacidade de armazenar para durações maiores, e temos que, por exemplo, usando a oferta da energia mais barata quando ela é produzida em excesso, para fazer refletir isso dos preços da eletricidade do consumidor final, para que ele possa aproveitar, por exemplo, e climatizar a sua habitação, as empresas, os edifícios, quando a energia é mais barata, e contribuir dessa forma para o armazenamento de energia térmica, para ir de encontro à oferta das renováveis. Portanto, penso que serão os grandes desafios atuais: armazenamento, e também, neste momento, já referi, o reforço da rede elétrica,
Por vezes, quando falamos de veículos elétricos, estamos preocupados que é necessário reforçar a rede para o aumento do consumo dos veículos elétricos. Por exemplo, cá em Portugal, neste momento, não. É preciso reforçar a rede para haver capacidade de injetar na rede a energia de origem fotovoltaica, que tem havido uma grande aposta em novos parques fotovoltaicos. Esse é um desafio atual. Antes do grande, que se espera, aumento do consumo de energia para os veículos elétricos, agora é a necessidade de injetar energia na rede. Esse é um dos principais desafios do momento. Muchas gracias. Muy importantes las acotaciones de don José. Siguiente punto, y va muy aparejado con este tema. Las materias primas, la obtención y su impacto ambiental. En este sentido, se ha visto o se ha analizado mucho la necesidad de mayor cantidad de materia prima, pero hay que valorar su impacto ambiental. Le pido a la doctora Jenny Corrales y a don Ignacio que nos den su parecer o puntos de vista al respecto. Bueno, mira, comenzar. Hemos visto cómo es relevante diversificar las fuentes de energía para garantizar esa seguridad energética y minimizar el impacto. Ahora voy a tomar el caso de las baterías de litio y la minería que se hacen. Al final, para nosotros tener ese material, esa minería, para producir esos semiconductores tiene impactos como cuando uno extrae los minerales, que destruye los hábitats naturales y se pierde la biodiversidad. Claramente hay una deforestación al abrir nuevas minas, y poner la infraestructura. También ese tipo de producir estos materiales genera eh, mm, aguas ácidas que muchas veces contaminan las fuentes de aguas cercanas. Muchos metales pesados que son usados también van hacia los ríos. La minería misma consume mucha cantidad de agua. eh, Además de que todo esto tiene impactos sociales, ¿verdad? Desplazar comunidades locales y también alterar las formas de vida de las personas. Entonces, cuando uno piensa en una tecnología y que vamos, eso fue también una conversación que tuvimos con Fernando, ¿verdad? Que uno tiene que pensar, ok, si vamos a hacer un montón de celdas fotovoltaicas, entonces, ¿y los materiales de dónde vienen, verdad? ¿Y cuál es el impacto que va a tener y va a tener en el futuro, verdad? Porque tal vez el material de las baterías ahora es muy barato, pero el impacto ambiental que tiene extraerlo es muy alto y lo va a tener hacia el futuro, ¿verdad? Entonces, eso hay que pensarlo y es muy importante diversificar, ¿verdad? Hoy en día, de la parte del área de materiales, que es la que yo trabajo, estamos tratando de crear materiales más eficientes, pero también de reciclar, ¿verdad? Un país como en Centroamérica, al menos nosotros no tenemos mucha minería. Bueno, en Costa Rica ya se ha erradicado, pero tenemos la posibilidad de reciclar con uso de química verde esos materiales y darles otra vez el valor agregado. Entonces, tal vez si nosotros no apostamos en la producción porque no tenemos acceso a la materia prima, pero podemos apostar a lo que es el reciclaje de esos materiales que son de alto valor agregado y que se les puede dar otra vez un uso. Si yo reciclo el material, los metales de la batería de litio, los puedo reusar y hacer una batería igual de eficiente. Entonces, eso siempre hay que tenerlo en cuenta, no solo eh, eh, darle, por decirlo así, financiamiento a la parte de crear, cambiar toda la infraestructura para energías renovables, sino en su reciclaje y también la producción de materiales. Antes la gente, por ejemplo, para generadores térmicos,
Antes pensaban que si un material aumentaba, por ejemplo, la conductividad térmica, disminuía la conductividad eléctrica. Ahora con el auge en la nanotecnología, ya vemos que eso que se pensaba desde antes ya no es así. Ya un material no necesariamente tiene que disminuir tal vez tanto su conductividad eléctrica. Entonces nos abre un montón de posibilidades que se están empezando a explorar. Ya hay materiales mejores que el silicio, todavía no están bien estabilizados, que tal vez ya no usan, que usan calcio, usan otro tipo de metales que no son tan contaminantes. Entonces, hay que también hacer inversión en lo que es desarrollo de materiales, que al final todas estas tecnologías y esta energía está ahí por el desarrollo de los materiales, que es esa interfase, ¿verdad? Por ejemplo, con la energía solar. Eso sería. Sí, claro, muy importantes las acotaciones de la doctora Corrales y, y don Ignacio, desde el punto de vista europeo, como lo vemos, la parte de obtención de materias primas y el impacto ambiental. Bueno, en este caso querría centrarme un poco en los distintos tipos de almacenamiento de energía que están siendo utilizados recientemente y obviamente esto tiene un gran impacto en los recursos disponibles. Tenemos el típico almacenamiento de energía, la típica batería con una tecnología electroquímica. Pero recientemente se está empezando a utilizar este hidrógeno verde como un sustitutivo y como una opción más limpia para no solo la electrificación de distintos tipos de transporte, pero sino también para la electrificación de calefacción y otro tipo de cargas eléctricas a nivel del consumidor último. En este aspecto quería también complementar un poco la información que han estado comentando Fernando y José sobre la decarbonización del sistema eléctrico. No sé si podemos pasar a una de las diapositivas en el que muestro el concepto de microred. Esta es. Esta sería una de las opciones. Fernando y José han hablado de los distintos de las distintas opciones que hay y una de ellas, y muy importante hoy en día, también porque el almacenamiento de energía y los distintos tipos de recursos energéticos tienen una importancia muy grande en este tipo de aplicaciones, es el autoconsumo o el autoconsumo colectivo en distintos tipos de aplicaciones, como pueden ser comunidades energéticas en el que el consumidor no solo pasa a ser un punto de consumo de energía, sino también pasa a ser productor de la energía eléctrica a través del almacenamiento de energía y de la integración de distintas fuentes energéticas como paneles solares o bombas de calor, distintos tipos de dispositivos. ¿Cuáles son los objetivos? Autoconsumo, autogestión y sobre todo una optimización para una gestión de la demanda óptima y que se puedan vender este tipo de servicios, ya que estamos modificando los días y las horas en las que el consumidor está haciendo uso de la energía eléctrica, sino que también pase a ser este concepto de peer-to-peer, pase a ser un prosumidor, un productor de energía también y que pueda interaccionar con el mercado eléctrico y también proveer a la red eléctrica con servicios de flexibilidad y más allá de eso obtener incentivos económicos al final del día. Perfecto. Abordemos ahora un tema importante y uno de los desafíos trascendentes, y es la adopción de los modelos reales, tanto de consumo y tarifas como de mercado y de negocios. En este sentido, le voy a pedir tanto a don Fernando Lizana como a don José Maya y a don Ignacio Gil que diserten un minuto, tal vez un poco más de un minuto por asuntos de tiempo, acerca de este punto tan trascendente que es la adopción de los modelos de consumo, tarifas, de mercado y de negocios, tanto desde el punto de vista de América Latina como desde el punto de vista de Europa y su interrelación. Por favor, don Fernando, empezamos. Sí, ahí tal vez lo que me parece que está faltando en general es una planificación de largo plazo que nos dé claridad a los países
de hacia dónde nos queremos dirigir, cuál es el modelo final al que, bueno, que estamos viendo en esta filmina que nos presenta Ignacio es una de las propuestas, pero aún así llegar acá, por ponerles un ejemplo, en Costa Rica, la electrificación solo del parque vehicular, sin tomar en cuenta los buses ni los camiones, solo los automóviles de uso personal, implicaría que, bueno, son más de 1 millón de vehículos, pero lo redondeamos a 1 millón. em, el pico de demanda, si se conectan todos a cargar al mismo tiempo ese 1 millón de vehículos, requeriría que multipliquemos por 5 las plantas de generación que tenemos el día de hoy. Y además, entonces, por un lado, no tenemos la capacidad de generación o de potencia en un momento, en un instante, y por otro lado, las redes no fueron pensadas para trasegar esa cantidad de energía en un momento específico. Entonces, inclusive hay que reinventar totalmente el sistema eléctrico para poder descarbonizar el transporte. Entonces, ahí los esquemas de tarifas hay que pensarlos para integrar un montón de actores nuevos, ¿verdad? Inclusive hasta los vehículos eléctricos ya en China se están preparando y ya lo están implementando para la famosa aplicación esta de Vehicle to Grid, ¿verdad? De utilizar las baterías de los vehículos para darle servicios a la red, porque se va a necesitar que cualquier demanda que se pueda gestionar se integre como un servicio a la red, para entonces poder en todo momento estar empatando la oferta de energía eólica, solar, que es variable, con las demandas y también en medio utilizando el almacenamiento. Entonces, los esquemas tarifarios tienen que variar. Entonces, hay que cambiar la forma en la que operan los mercados energéticos. Entonces, ese es un espacio de innovación requerido, pero también tiene que evolucionar la infraestructura, ¿verdad? Entonces, ahí todavía no hay una solución sobre la mesa. Eso es importante considerarlo. Es un espacio donde justamente se requiere mucha innovación, mucha investigación y desarrollo, mucho aporte, ojalá, de la academia. Y bueno, y también con respecto a modelos de consumo que mencionaba don Alan, es importante también poner sobre la mesa, también meter dentro de la agenda el tema cultural porque, bueno, como lo llaman en las publicaciones de la ONU y de la IRENA, le llaman cambios de comportamiento, ¿verdad? Que es entender que ya no podemos, no es simplemente un cambio de tecnología, no es decir, mira, ahora seguimos produciendo igual, seguimos trabajando igual, seguimos transportándonos igual, simplemente que ahora todo se basa en otra fuente energética, sino que justamente el cambio en esa fuente energética implica que tenemos que reinventar cómo trabajamos, cómo producimos, inclusive hasta qué punto podemos seguir creciendo, puede seguir creciendo nuestras economías en cuanto a consumo de materiales y energía. Entonces, bueno, es un tema que tiene que trabajarse más, porque por lo menos el plan de descarbonización que se hizo en nuestro país no veía en el largo plazo, digamos, sino que la idea era empezar a avanzar en tratar de ir descarbonizando y hasta ahora no he visto que nadie tenga resuelto este tema. Entonces, sí, es un campo donde se requiere mucho el trabajo. Muchas gracias, don Fernando. Don José. Ok. Sobre este tema dos modelos de consumo, das tarifas, eu penso que se existirem incentivos, benefícios fiscais, apoios mesmo financeiros, conseguimos, de certo modo, conduzir as pessoas para aquilo que se pretende. Por exemplo, Portugal, neste século, depois já de 2000, apostou um pouco nisso. Houve uma altura que, por exemplo, deu apoios para os particulares, benefícios, portanto, um subsídio financeiro na aquisição de coletores solares térmicos para o aquecimento das águas, e muita gente aproveitou esses benefícios. Depois deu também uma forma de promover a mobilidade elétrica, instalou uma rede piloto de postos de carregamento de veículos elétricos, onde a energia foi gratuita durante alguns anos, também algum apoio na aquisição dos veículos elétricos, e, portanto, foram apoios que permitiram o crescimento destas novas
dos novos equipamentos que utilizam as energias renováveis. Depois também já foi referido o autoconsumo, houve apoios para autoconsumo particular, portanto, instalar alguns painéis fotovoltaicos e receber uma percentagem desse valor ser subsidiado pelo Estado. Agora está a haver também apoios para as empresas, portanto, instalarem terem produção solar fotovoltaica já de uma potência significativamente superior. É possível, como também já foi referido, o autoconsumo coletivo, isto é, nós podermos partilhar, se é possível partilhar a produção por mais do que um consumidor. A restrição cá em Portugal é que esteja a 2 km de distância, portanto, eu posso produzir energia fotovoltaica e partilhar com outra pessoa dentro deste raio de ação. As empresas também, portanto, têm havido estes apoios que têm tido sucesso e têm conduzido a um crescimento bastante acentuado a nível principalmente do fotovoltaico e também dos veículos elétricos. Portanto, eu também tenho aproveitado estes benefícios e tive essa possibilidade e concorrer a estes benefícios e tirar partido deles. Neste momento, um outro desafio que se coloca pela entidade reguladora dos serviços energéticos é a necessidade de operacionalizar o armazenamento de energia. Isso é algo que ainda tem que ser regulamentado e, portanto, é uma nova, digamos, oportunidade de negócio, uma nova necessidade. Não é só a produção, não é só o consumo, há agora também necessidade de novas entidades que se dedicam ao armazenamento, porque é algo vital no momento atual. Y ficar por aquí. Perfecto. Y don Ignacio, ¿qué opinión nos merece usted al respecto? Sí, con al respecto del régimen tarifario y modelos de negocio, voy a hablar muy brevemente de la experiencia que tenemos con un proyecto europeo que estamos llevando a cabo en estos momentos, Be Flexible, en el que, bueno, ya lo discutimos, Alan, hace unos días. Tenemos bueno, cada caso es muy concreto, pero lo que estamos es analizando distintos pilotos y en cada piloto distintos demos en distintas regiones europeas. Tenemos distintos pilotos en el norte de Europa, países nórdicos, otros que consideran Europa del Este, sobre todo en Italia, y Europa suroeste, en el que tendríamos en cuenta la península ibérica sobre todo. Entonces, bueno, pues, ¿cuál es el objetivo? Como hablaba antes, es la flexibilidad del sistema eléctrico y sobre todo focalizándonos no solo en el régimen tarifario, sino un poco más en el big picture y 4 áreas que serían la regulación de los mercados eléctricos, el ecosistema de los servicios también, que es muy importante. Otro aspecto muy importante son las plataformas y la arquitectura. ¿Qué se necesita? ¿Qué nuevos equipos? ¿Qué nuevas tecnologías se deben de incluir para obtener la flexibilidad requerida? Y sobre todo el aspecto social, que Fernando lo mencionó. No solo se trata de los desafíos tecnológicos, sino también cómo comprometer al consumidor de participar en todo este tipo de esquemas y sobre todo la co-creación social. Cómo, bueno, pues combinar un poco el desarrollo tecnológico con el desarrollo social y que el consumidor acepte el formar parte de este tipo de modelo de mercado. Entonces, para dar un poco de visión a lo que estamos haciendo, tenemos en general distintos modelos de negocio que vamos a testar y sobre todo en 4 ejes principales. Uno está centrado en la flexibilidad del consumidor, en el que tenemos en cuenta aplicaciones en comunidades, autoconsumo y microredes a nivel de residencial. Otro eje principal sería una flexibilidad centrada en la red eléctrica, cómo gestionar la congestión,
la flexibilidad a la hora de dar servicios, no tanto al transporte, sino también a la distribución de la energía eléctrica, y bueno, un poco también la coordinación entre transporte y distribución. Y finalmente, bueno, pues aspectos que también hay que tener en cuenta más técnicos, como variables como la frecuencia, tensión, corriente, etcétera, que son más técnicos y que al fin y al cabo, si hacemos un cambio de la gestión de la demanda, pues esto va a tener efectos no solo en los aspectos técnicos, sino también en las tarifas que pueden o no pueden ser ofrecidas al consumidor final. Perfecto, muchas gracias a don Ignacio. El último punto a tocar serían las oportunidades. Ya hemos visto desafíos. Ahora, ¿qué oportunidades presenta el sector energético en estos momentos? Tal vez empezando por comentar, pedirle a don Fernando, perdón, y a don Ignacio, e inclusive a don José, que nos hablen acerca de la movilidad, de qué posibilidades de adopción reales hay en oportunidades tales como la movilidad eléctrica, el hidrógeno verde, los parques eólicos, la generación marítima, de acuerdo a experiencias tanto en América Latina como en Europa. Tal vez don Fernando primero. Sí, hay casos de éxito, o por lo menos avanzados, como el caso de Noruega con la electromovilidad, digamos que, y además con un país con un sistema eléctrico bastante descarbonizado. Entonces, en el caso de Latinoamérica, bueno, del continente americano, Costa Rica le ha ido muy bien introduciendo la electromovilidad con una serie de políticas públicas que se promovieron acá y nos ha permitido ser todavía hasta el año pasado el país que porcentualmente más vehículos nuevos se estaban adquiriendo, vehículos eléctricos, producto de que con una red de recarga que se hizo en el país, recarga rápida, se puede ir a cualquier punto del país con un vehículo eléctrico. Entonces, ese tipo de medidas se pueden emular y hay varios ejemplos. Tal vez en hidrógeno hay planes ambiciosos, pero sí, no hemos visto necesariamente que alguien haya, bueno, salvo en el caso de China, que también es un caso que podemos aprender más de ellos, ¿verdad? De cómo se organizan, inclusive a nivel de políticas públicas o de alineamiento institucional para avanzar. Pero sí, sí hay muchas oportunidades en inclusive aprovechar esta transición energética para promover, por ejemplo, el desarrollo industrial, porque ese es el caso en Latinoamérica, tal vez de Chile y un poco Colombia, con el hidrógeno verde, que están, mediante políticas de Estado, se están organizando para aprovechar la disponibilidad de electricidad renovable para atraer inversiones y también para promover el desarrollo de industrias locales. Que por cierto, no siempre es bien visto esto en los lugares donde usualmente se hace el desarrollo tecnológico, pero más bien desde el punto de vista de nosotros en el sur global es positivo, ¿verdad? Que más bien aprendamos a hacer los mismos procesos de desarrollo industrial que se han seguido en otros países. Esa es la oportunidad, pero la parte que a mí me preocupa y que insisto es que a la par de las oportunidades, tenemos que entender que la transición energética es una tarea compleja, ¿verdad? Que se da en el marco del cambio climático, que es un problema que tenemos que solucionar en el marco de este siglo. Entonces, la transición energética también tiene que pensar en resolver los problemas de adaptación. Por ejemplo, hay que pensar en cómo vamos a producir alimentos en esta nueva realidad, digamos, donde no necesariamente va a ser viable, donde vamos a requerir invertir energía, digamos, para poder asegurar que no venga una ola de calor y destruya cosechas, por ejemplo. Inclusive tenemos que crear centros de refrigeración, como han hecho en ciudades de países del oeste, para que la gente no muera ante una ola de calor. Entonces, hay retos que los sistemas eléctricos o energéticos nos tienen que resolver y que más que oportunidades son necesidades, ¿verdad? De meter dentro de la agenda, dentro de la planificación que hagamos en nuestros países, todos los problemas que hay que resolver y la evolución que requieren estos sistemas. Pero entonces la oportunidad sería, aparte de desarrollarnos a nivel económico, industrial, es también crear las soluciones que se requieren para la adaptación al cambio climático, ¿verdad? No solo la mitigación que implica toda la descarbonización de la economía, sino también la adaptación, ¿verdad? Que eventualmente va a implicar nuevos consumos energéticos
em, que inclusive van a ser necesarios para nuestra supervivencia a lo largo de este siglo. Ujú. Muchas gracias. Don Ignacio. Sí, en esta línea a mí me gustaría centrarme en uno de los vectores energéticos que creo que va a ser más contribuyente a la hora de esta descarbonización, que es el hidrógeno verde y sobre todo para la electrificación de distintos aspectos de los sistemas energéticos. Si podemos pasar a la última diapositiva que tengo al final. Ahí estamos. Bueno, pues simplemente quería hablar de un par de proyectos en los que estamos trabajando ahora mismo. Los dos están focalizados en el uso de hidrógeno verde. El que pueden ver en sus pantallas está focalizado en el uso de hidrógeno para la aplicación en transporte marítimo y descarbonización de islas. Pero antes de este me gustaría, bueno, debatir un poco sobre el uso de hidrógeno, incluso en un proyecto que tenemos aplicado al ámbito residencial, en el que los distintos consumidores se les provee de un sistema de gestión de energía con almacenamiento de energía, generación a través de paneles solares y un electrolizador e incluso una pila de combustible dentro del sistema energético que puede almacenar energía de distinta manera que lo hacen las baterías más convencionales con tecnologías electroquímicas. El uso del hidrógeno lo que nos permite es tener un almacenamiento de energía que puede ser más estacional, no es tan reactivo como una batería normal y la carga y descarga puede durar mucho más tiempo que una batería convencional, por lo que nos provee de oportunidades que antes no teníamos. En el proyecto que tienen en las pantallas, por ejemplo, lo que estamos llevando a cabo es una aplicación del hidrógeno no solo a lo que es la propulsión de ferries o de barcos que conectan. Bueno, en este caso está centrado en el norte de Francia, más concretamente en la Bretaña francesa. Y tenemos distintos barcos conectando la isla de Usan durante el día. Entonces, lo primero de todo es la descarbonización de este transporte marítimo y lo segundo sería una optimización del consumo energético a nivel barco y más allá llevado a la gestión energética en la isla. Se ha sustituido los típicos generadores diésel de la isla por energía marítima con distintos generadores debajo de la superficie del mar y también eólicos y generación fotovoltaica también. Entonces, no solo tenemos una gestión óptima de lo que es el transporte marítimo, también de la isla y por su lado también tenemos la introducción del hidrógeno a nivel portuario. A nivel portuario se puede usar metanizadores para convertir el hidrógeno en gas natural y utilizarlo no solo para sistemas eléctricos, sino también para sistemas de gasificación. Entonces, esto sería uno de los ejemplos, no solo con respecto a la aplicación de hidrógeno en el transporte marítimo, pero también a nivel doméstico estamos empezando a trabajar en ello y sabemos de buena tinta a nivel europeo que gran parte de la financiación en investigación y desarrollo tiene en cuenta el vector hidrógeno y en España, sobre todo, hay mucho interés en financiar este tipo de proyectos. Muchas gracias, don Ignacio. Tal vez el último punto, brevemente, para ya pasar a la sección de preguntas, para la doctora Yandri Corrales, y la oportunidad que presentan la academia y los centros de investigación como propulsores de I+D+I en temas de nuevas tecnologías limpias, biorefinerías, la implementación desde diferentes ámbitos a nivel de la transformación energética. Em,
bueno, los centros de investigación son claves para hacer esa transferencia de conocimiento, ¿verdad? Para hacer esa transición energética. Muchas veces hay casos, por ejemplo, en el país, en el cual, por ejemplo, una época yo hablo un poco de tal vez otras fuentes como biogás, ¿verdad? Que se trabaja mucho con la parte de materiales, en donde las cooperativas, la cooperativa más grande y otras cooperativas que tenían productores de leche empezaron a instalar las plantas de biogás, ¿verdad? De hacer los biodigestores. Y 3 años después no hay una más funcionando, ¿verdad? Entonces, ahí parte de lo que pasó fue esa falta de transferencia de conocimiento de la parte del uso y ayudarles en el desarrollo también en mucho de lo que son casos locales, ¿verdad? Porque a veces hay que hacer diferentes tipos de procesos o acomodos, por decirlo así, dependiendo dónde esté, ¿verdad? Entonces, el desarrollo de nuevas tecnologías, el desarrollo de nuevos materiales, es súper importante ese desarrollo por parte de la academia y hacer la transferencia hacia la industria. Pero generalmente para este tipo de proyectos, para proyectos que realmente que tengan un impacto, se necesita apoyo de los dos, ¿verdad? De un poco más parte gubernamental, bancos de desarrollo y la industria, ¿verdad? Para que se haga posible y no se quede solo por decirlo así, en artículos científicos o no se llegue ni siquiera a plantas piloto, ¿verdad? Entonces, tenemos que mejorar en eso, pero es clave, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, doctora Corrales. Voy con dos preguntas, las voy a orientar según, bueno, voy a dejar de compartir ya, las voy a orientar según el énfasis que estamos viendo. Un segundito para ver aquí. Entonces, primero, eh, una pregunta más para don Fernando y ¿cómo se llama? Don Ignacio. Desde el ¿cuál es el plan que ustedes ven o consideran desde el punto de vista tecnológico para afrontar dos retos? Primero, la estabilidad de red y segundo, la generación cuando no hay recursos renovables. Don Fernando. Adelante, don José. Ah, bueno. Oh, sí. Bueno, don Fernando tal vez primero y don Ignacio después. Ok, la integración de energías renovables, la apuesta, La como estabilidad nos de red y comentaba, la generación. La eso está estabilidad bien. de red y la generación cuando no hay recursos renovables. Estabilidad de la red se ve, digamos, la integración de fuentes renovables variables como la eólica y solar genera inestabilidad en la red. Entonces, la apuesta era el esquema que nos presentaba en la filmina Ignacio Gil, que es gestionar la demanda, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, los vehículos eléctricos, lo usual es que la mayoría, más del 90% de las recargas, como se mencionó, se realizan en la noche en las casas, cuando la gente llega a su casa y conecta el vehículo eléctrico y lo pone a cargar. Entonces, con redes inteligentes se puede crear mecanismos para asegurar que en la mañana todos los vehículos eléctricos estén cargados, pero que en ningún momento estén cargándose todos al mismo tiempo, porque ahí se nos empiezan a congestionar las redes de distribución y se nos generan picos de demanda muy grandes. Entonces, las tecnologías sí están disponibles y ya hay varios proyectos pilotos en el mundo de este tipo de aplicaciones. Lo que falta es ya implementarlas a nivel operativo, ¿verdad? A nivel nacional inclusive. Y gestión de la demanda, hay muchas cargas eléctricas, muchos consumos que se pueden gestionar. Por ejemplo, la producción de frío para cámaras frigoríficas o para climatización de espacios. Ahora hay tecnologías de almacenamiento de frío muy rentables. Entonces, eso es otra de hecho, en Costa Rica queremos avanzar en, en utilizar ya formalmente, entonces, todas las cargas de producción de frío como una herramienta de gestión de la demanda que nos permita, entonces, cuando estamos operando el sistema eléctrico, que nos permita, ya sea, si tenemos sobreproducción de energía solar, por ejemplo, o una producción muy alta, entonces podemos activar todos los sistemas de producción de frío. O si en la noche
tenemos mucha electricidad barata eólica, por ejemplo, entonces ponemos a cargar estos sistemas de frío para que se descarguen cuando tenemos baja disponibilidad de fuentes renovables. Entonces, esos son mecanismos que se han planteado. Todavía no hay algún sistema eléctrico nacional que esté funcionando con este esquema, pero sí hay avances, ¿verdad? Entonces, bueno, eso con respecto a la estabilidad, pero siempre es necesario en un sistema energético tener un respaldo de energía firme. Entonces, ahí las alternativas que hay son, en el corto plazo, es el almacenamiento de corto plazo, ¿verdad? Almacenamiento eléctrico o energético, ya sea con baterías que cada vez son más baratas y que, bueno, ya nosotros tenemos un proyecto piloto con una batería de 3 megawatts para darle servicios a la red de distribución. Y bueno, hay muchos proyectos pilotos de este tipo de aplicaciones en el mundo, o si no, plantas de turbobombeo o de almacenamiento de aire comprimido en cavernas. Son tecnologías de almacenamiento que permiten manejar los desbalances de corto plazo, ¿verdad? Que hay entre la energía solar, eólica y los consumos. Ya en el largo plazo, justamente ese es el reto que tenemos, por ejemplo, en Costa Rica con nuestra matriz eléctrica, que depende fuertemente de la energía hidroeléctrica y que, bueno, justo acabamos de pasar un periodo de tensión que siempre se nos produce al inicio de mayo, que es cuando todavía no entran las lluvias y cuando justamente se nos va el viento. Entonces, ahí es cuando utilizamos un respaldo basado en combustibles fósiles. Y ahí es donde estamos justamente impulsando investigación y desarrollo, porque el reto es descarbonizar ese respaldo de energía firme, ya sea con hidrógeno verde, por ejemplo, em, eh, porque aquí el almacenamiento implica almacenar energía en los meses que tenemos mucha lluvia para enfrentar los meses que no tenemos lluvia. Entonces ya no nos sirve el almacenamiento de corto plazo. Alternativas hay, por ejemplo, como convertir hidrógeno verde en amoníaco, porque ya varios fabricantes de motores, por ejemplo, MAN, que es uno de los fabricantes alemanes de motores, ya ellos tienen en su lista de desarrollos a sacar en esta década motores de amoníaco, motores de metanol y motores de hidrógeno. Inclusive hay otros fabricantes como ABC, la Ya estamos, Agricultural perdón, sobre Corporation. tiempo. Disculpe, ya estamos sobre tiempo, entonces vamos Listo, listo. aquí la respuesta. Le agradezco mucho, ¿verdad? Voy a hacer dos, pero les pido que por favor duremos en la posibilidad de un minuto porque ya estamos un poquito pasados de tiempo. Más bien lo voy a girar hacia don José ahora la consulta y su visión de la transición energética como una acción global, ¿verdad? Más que local, ¿verdad? Para poder desarrollar el apoyo hacia países que tienen menos posibilidades y recursos. Y sí, esa pregunta para don José más bien. Não percebi, era para mim? Não percebia. ¿Cuál es su opinión acerca de la transición energética? ¿Debe ser una actividad más global que local para poder apoyar el desarrollo conjunto debido a que hay países que no tienen los mismos recursos que otros? Sim, concordo com isso. Apesar de, por vezes, termos realidades bem diferentes, será certamente fácil esse envolvimento em conjunto, esse trabalho em conjunto, e verificamos, mesmo nos países com mais desenvolvidos, há sempre necessidade de novos projetos, novos apoios, por exemplo, para a agricultura. Portanto, não é só a rede elétrica, mas, por exemplo, cá em Portugal também estão a haver apoios para a utilização de energia elétrica renovável, usando painéis fotovoltaicos na agricultura, ou algo que pode ser, que é comum a todos os países, não é? Esta parte da energia renovável acho que é muito fácil de trabalhar em conjunto e o desafio é mesmo global, apesar das realidades locais serem diferentes, o trabalho em equipa e o desafio global acho que faz todo sentido. Correcto, gracias, doctor. Bueno, vamos a parar aquí. Tenemos otras dos preguntas acerca de los biomateriales y las pérdidas de producción debido a la conversión de energía. Esas las vamos a atender directamente a través del chat hacia las personas que lo preguntaron por asuntos de tiempo. Y para cerrar el panel y tal vez como conclusiones, vemos que sí es cierto, se enfrentan grandes desafíos, se enfrentan grandes retos por parte de las regiones,
pero estos retos deben ser afrontados, o la oportunidad más bien es afrontarlos de manera conjunta, con planes de corto, mediano y largo plazo, con estructuras que permitan una redefinición de los modelos productivos, de los modelos de uso de recursos, y algo muy importante, sin dejar de lado la sostenibilidad y sustentabilidad tanto económica como social y ambiental. El factor que mencionaron del aspecto social es fundamental. Que la gente o que las poblaciones crean en la realidad de lo que está ocurriendo, crean en la necesidad de obtenerlo y se lleve a situaciones en las cuales tanto los países que están mucho más desarrollados tecnológica y económicamente, como los que están en vías de desarrollo y los que todavía no han logrado desarrollarse en esos temas, puedan avanzar de una manera armoniosa. Agradezco muchísimo a nuestros panelistas, agradezco a la organización del evento por permitirnos conectarnos, y sobre todo agradezco a todos esos 100 personas que tenemos conectados en estos momentos al evento por su participación. Quedamos a sus órdenes y esperamos que Energy Trans se convierta en ese elemento catalizador para esa transición, superando los desafíos, afrontando los desafíos y tomando las oportunidades de una manera conjunta, Europa, América Latina y el Caribe. Muchas gracias a todos. Buenas tardes.